Bueno, queridos, díganme características que tendría el hombre perfecto para ustedes. ¿Cómo sería? Buena persona y limpio. Como decimos en Canarias, buena persona y limpio. ¿Cómo? Bueno, sí, a lo mejor se llama Jesús y ¿qué más? También hay gente que no se llama Jesús que tiene buenas cosas, ¿eh? Alegre, precioso. ¿Más? Humilde, fundamental. ¿Más? Paciente, genial. ¿Más? Generoso, justo, sincero. ¿Más? Misericordioso, responsable, comprensivo, simpático. Claro que sí, ¿cómo que no? Bueno, pues todo eso, hagan así, con los dedos, hagan así. Hagan así, que yo los vea, no sean tímidos. Hagan así y vamos a tirarlo a la pizarra. Mira tú por dónde muchas de las cosas que ustedes me han dicho efectivamente coinciden con este hombre. Bueno, pues yo les voy a hablar de un hombre que es así y que supera con creces esta descripción. Y la pregunta es, ¿tú qué harías si te encontraras con un hombre así? Yo te voy a decir lo que haría yo. Yo me pegaría como si fuera su sombra. Y me gustaría ver cuáles son sus ilusiones, sus planes, tratar de colaborar con él, de ayudarle. En fin, bueno, pues resulta que ese hombre que existe vivió en un rincón del mundo hace más de 2000 años y recorrió un territorio menor que Galicia a lo largo de unos 3 años. Pudiendo haber sido un líder político, él huyó de que lo nombraran rey. Era un hombre totalmente pacífico y sin embargo lo persiguieron como un peligroso malhechor. No escribió un solo libro. Que nosotros sepamos, escribió unas enigmáticas palabras en la arena cuando iban a apedrear a una chica. Los violentos lo encontraban débil y manso y sin embargo lo ajusticiaron de una manera horrible porque decían que este hombre era un gran revolucionario. Vivió bajo la bota del Imperio Romano, que en aquel momento era la potencia militar. Y sin embargo hoy 3.000 millones de personas afirman que ese hombre está vivo. Pero no como lo está Michael Jackson en el corazón de sus fans. No, vivo de verdad, con un corazón que palpita. Y además es la persona acerca de la cual más se ha hablado y se ha escrito a lo largo de la historia. Eso que están viendo ahí es una pequeña biblioteca que hay en Italia que contiene más de 100.000 volúmenes hablándonos de él. Es la persona en cuyo honor se levantan templos hasta en el rincón más remoto del planeta. Ahí tienen una ermita que está en la Antártida. Y además, los sistemas legales del mundo contemporáneo, del mundo occidental, se basan en las palabras de este hombre, que no era un jurista. Muchos han muerto proclamando que este hombre vive. Y otros también han muerto por negarse a creer en él. Es alguien que ha partido en dos la historia y contamos los años antes de él y después de él. Cientos, miles de chicos y chicas todos los años abandonan lo que tienen, renuncian a su derecho para formar una familia y se van al otro lado del mundo a seguir repitiendo las mismas palabras y los mismos gestos de este hombre. Además, en este momento hay personas que están muriendo pronunciando su nombre con el deseo de que sea su cara la que le salga al otro lado de la vida. Nadie ha sido tan amado y tan odiado, tan despreciado y tan querido. Y hoy en día hay millones de personas que afirman que hablan con él todos los días. ¿Y no están locas? ¿Estará muerto este que preocupa a tantos vivos? Esta es una pregunta muy interesante. Porque que yo sepa, nadie hoy daría nada por Napoleón, por Julio César, y sin embargo, ahora mismo hay millones de personas que están siendo perseguidas, masacradas, asesinadas por creer en él. Evidentemente les estoy hablando de Yeshua Bar Yosef. En hebreo, eso de Bar significa hijo de. Bartimeo, el hijo de Timeo. Por ejemplo, bueno, pues este se llama Yeshua Bar Yosef, más conocido como Jesús de Nazaret. Pero la pregunta no es quién es Jesús de Nazaret. Hay una pregunta más importante que esa, y es
¿quién es para ti Jesús de Nazaret? Y lo primero que tenemos que hacer es analizar las evidencias que nos hablan de él. Porque mucha gente dice, pero Jesús de Nazaret es un mito, ese no vivió. ¿Cómo que no vivió? Nosotros sabemos que existieron las personas debido a los documentos que nos hablan de ellos. En Madrid vivió una viejita hace 300 años. ¿Y cómo lo sabe usted? Porque hay un documento. Está su partida de bautismo, podemos visitar su tumba. Bueno, pues vamos a ver un poquito los documentos que nos hablan de él. Probablemente el más importante lo escribió Flavio Josefo, historiador judío. Es un documento que se ha llamado el Testimonium Flavium. No vamos a entrar en la parte técnica porque no toca. Otro, Cornelio Tácito escribe los anales y menciona a Cristo ejecutado por Pilato y lo hace en un tono negativo. Otro, Gayo Suetonio, historiador romano, en la vida de los 12 Césares menciona los disturbios a causa de un tal Cresto. Otro, Plinio el Joven, gobernador romano de Bitinia, consulta a Trajano, el emperador, sobre cómo juzgar a los cristianos. Esa gente que se reúne para cantar himnos a un tal Cristo como si fuera un dios. Todos estos son contrarios al cristianismo. Y el hecho de que lo mencionen es un elemento fundamental en lo que es la historiografía, que por eso es interesante mencionarlo. Otro, Marabar Serapión, filósofo sirio. No es tan negativo frente a la figura de Jesús y habla de que los judíos ejecutaron a su rey sabio, pero ese rey vive en sus enseñanzas. Otro, Luciano de Samosata, escritor satírico griego, escribe un texto llamado La muerte del peregrino en el que le toma el pelo a los cristianos, con lo cual ya en el siglo II los cristianos estaban extendidos por todo el Mediterráneo y eran tan perfectamente conocidos, Dios le ayude, como para que efectivamente se escribiese una obra literaria burlesca burlándose de ellos. La Misná y el Talmud de Babilonia. El Talmud es un libro que no dejará de escribirse nunca, porque son los comentarios que se van recopilando de lo que son los maestros judíos que van recogiendo comentarios a la Biblia. Y en él se habla, en el Talmud, se habla de Jesucristo. Y se dice una cosa muy interesante, que ese embaucador engatusaba a la gente con sus hechicerías, con lo cual está reconociendo de manera indirecta que Jesús era capaz de obrar cosas extraordinarias. Sin embargo, los documentos más importantes que nos hablan de Cristo son 4 libritos que usted se puede leer en un par de sentadas y que se llaman los Evangelios. 2 de ellos escritos por testigos presenciales de los acontecimientos y los otros 2 por discípulos de los apóstoles. Son fuentes literarias de primera categoría, pero ¿sabe usted lo que significa la palabra evangelio en griego? Pues significa buena noticia. Por lo tanto, la próxima vez que usted abre el evangelio o que aquí en el ambón alguno de nuestros bien amados párrocos proclame el evangelio, piense, ¡qué buena noticia me va a dar ahora Jesucristo! Miren qué cosa más bonita. Y de esa forma van a estar abiertos a una interpretación más personal del evangelio. Bueno, pues el Nuevo Testamento es uno de los corpus textuales mejor conservados y atestiguados de la antigüedad, porque, vale, sí, tenemos esos documentos, pero esto habrá sido copiado y recopiado tantas veces que vete tú a saber las cosas que habrán modificado. Eso es una afirmación completamente falsa, en el sentido de que tenemos más de 25.000 copias de los evangelios. No existe ningún libro de la antigüedad que tenga tantas copias concordantes, con lo cual tenemos la garantía de que, en efecto, cuando leemos el Evangelio, estamos leyendo lo que salió de las manos de sus autores. Si son falsos, ¿por qué no fueron rechazados por los testigos originales? Y si cada evangelista se hubiera puesto a mentir, no hubieran coincidido tanto. Y si se hubieran puesto de acuerdo para engañar, hubieran evitado las diferencias que hay entre ellos. Por lo tanto, los evangelios son una maravilla a nivel literario. ¿Pero qué nos revela la arqueología? Porque la arqueología también nos da datos muy interesantes. Por ejemplo, Pilato no existió nunca. Caifás, eso es un cuento. Sí, hasta que encontraron el osario de Caifás y una estela en donde se habla de Poncio Pilato, prefecto de la Judea. Es decir, la arqueología, a medida en que se van desenterrando
distintos documentos de las arenas del desierto le van dando de manera progresiva la razón al Evangelio. Otro ejemplo muy interesante. Esto que están viendo aquí es un fragmento del tamaño de un sello. Se llama el papiro 7Q5. Y ese papiro, descubierto por un arqueólogo llamado O'Callaghan, reproduce ese fragmento del Evangelio, Marcos 6, 52, 53. Pero es que resulta que eso está datado en el año 50. En el año 50, o sea, prácticamente 15, 20 años después de la muerte de Jesucristo, cuando todavía estaban vivos aquellos que le habían conocido en persona. Otra, en Juan 5 se menciona la piscina de Betesda, una piscina de 5 pórticos. Y llegan los de siempre y dicen, esa es una prueba de que los evangelios son falsos, porque jamás había habido una piscina con 5 pórticos en Palestina. Sí, hasta que la descubrieron. Y la descubrió este señor Conrad Schick. O sea que, fíjense, yo quiero que se vayan tranquilitos a su casa y yo me volveré también a mi islita de Tenerife, por lo menos saliendo ustedes de aquí con la convicción de que no están dando un salto mortal sin red al decir que creen en lo que pone el Evangelio, que son muchos siglos de estudio de estos textos tan maravillosos. Pero también nos vamos a plantear lo siguiente, que negar la historicidad de Jesús de Nazaret significa cerrar los ojos ante uno de los personajes mejor documentados de la antigüedad. Dicha negación nace no de los datos arqueológicos objetivos, sino de los prejuicios. Como hay gente que piensa que Jesús no puede existir, pues entonces lo niegan y cierran los ojos a las pruebas científicas, que es a mí lo que me lleva a dar este tipo de conferencias. Pero vamos a tratar de analizar qué es lo que nos dicen estas fuentes históricas, porque por lo pronto nos podemos plantear cómo era el físico de Jesús. Y si ustedes se van a los evangelios, se van a encontrar que no hay ninguna descripción física de Jesucristo, porque eso no le interesaba a los evangelistas. Es decir, ellos no nos cuentan cuánto medía, de qué color tenía el pelo, cómo eran los ojos. Sabemos cómo era Jesucristo por otras fuentes, pero no por los evangelios. Lo que pasa es que como eso es de otra conferencia, pues vengo otro día y ya se los cuento. Hoy no toca, hoy no toca. Miento, sí que hay una descripción física, la de Zaqueo. Es el único personaje del que se da un rasgo físico. Se dice que era bajito de estatura. Bueno, pero sin embargo sí que podemos deducir cosas acerca de cómo era el físico de Jesús. Por lo pronto Jesús estaba en plena forma. ¿Por qué? Porque nos dice que recorrió el camino que va de Jerusalén a Jericó en una jornada de camino. Esos son 25 kilómetros en 6 horas. Evidentemente tiene que estar cachas para hacer ese recorrido. Y además sabemos que era un hombre que se levantaba de madrugada para ir a orar, que además dormía plácidamente en una barca agitada por las olas, era por tanto un hombre que tenía buena salud. Sin embargo, sí que hay un rasgo que llama la atención poderosamente de los evangelistas, y es su mirada. En una veintena de ocasiones nos cuentan los evangelistas la mirada de Cristo, y hay miradas que cambian vidas. ¿Por qué? Porque cuando Jesús mira a Pedro, precioso esto, Pedro rompe a llorar amargamente, porque recuerda que lo ha negado 3 veces. Por ejemplo, hay otro momento que a mí me sobrecoge, y es cuando Jesús dice el Evangelio que mira, tiene una mirada circular delante de los enemigos que lo están rodeando. Esa palabra griega, cicladé, circular, significa psicológicamente una congruencia psicológica interna extraordinaria frente a aquellos que quieren acabar con él. Lo que nos llama además también poderosamente la atención es la personalidad de Cristo, porque abran por donde abran ustedes el Evangelio, se van a encontrar con que Cristo es la voz de los que no tienen voz. Siempre está del lado de los que sufren, de los pecadores, de los marginados, de los que no contaban para la sociedad. Y de manera particular nos llama mucho la atención la manera que tenía de tratar a los niños y de tratar a las mujeres. Tenemos que ponernos en la Palestina de hace 2000 años. Un niño no se le consideraba persona hasta que no podía desarrollar el trabajo de un adulto o hasta que no llegaba el momento de la bar mitzvah en torno a los 12 años y ya se convertía en un adulto. Sin embargo, Jesús
Dejad que los niños se acerquen a mí. Reprende a los apóstoles cuando están diciéndole a los niños que se vayan, que no molesten al maestro. Pone a los niños como ejemplos. El que es como un niño entra en el reino de los cielos. Y en el caso de las mujeres, que nosotros sepamos, Jesús era el único rabí, el único maestro judío que asumía a mujeres en el entorno de su predicación. Además, en una cultura extraordinariamente machista y segregacionista. Y vemos, por ejemplo, el maravilloso episodio de San Juan 6, cuando Jesús habla con la samaritana, la trata con un respeto extraordinario, le hace preguntas, le responde a las preguntas de las inquietudes que tiene la samaritana. Es maravilloso. Sin embargo, lo que nos llama la atención también son las palabras de Cristo. No existe ni un solo líder de la historia, se llame Jesús de Nazaret, se llame Adolf Hitler, no entro en el contenido, que no haya utilizado el lenguaje de una manera extraordinaria. Pero es que Jesús lo hace con una maestría fascinante. ¿Y de qué nos habla Jesucristo? Pues nos habla de cosas sencillísimas, de las redes de los pescadores, de las nubes del cielo, de los sembrados, y de todo es capaz de sacar una enseñanza sublime y maravillosa, capaz de ser comprendida por el catedrático, por el ignorante. Porque Jesús emplea una manera de hablar tan seductora al utilizar, por ejemplo, parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una analogía, es decir, de algo que a mí me resulta cercano, por ejemplo, un banquete, una comida con mis amigos. Él de ahí saca una enseñanza de algo que es más difícil de entender. ¿Cómo va a ser el reino de Dios? Pues va a ser como un banquete. ¡Ay, qué bien, qué interesante! ¿Y eso es valioso? Sí, como si te encontraras una perla. ¿Ves? O sea, a través de estas comparaciones Jesús es capaz de dar esas enseñanzas. Y nos encontramos además con un hombre que es libre y liberador. ¿Cuáles son las cosas que nos atrapan? Nos atrapa la fama, ¿no? Si nosotros tuviéramos las posibilidades de hacer lo que hacía Jesucristo, rápidamente nos íbamos a Telecirco para que nos dedicaran horas y horas y horas. Un día me preguntó una señora, ¡ay, pero esto de la sábana santa es tan bonito, es tan interesante! ¿Por qué no hablan de esto más en la televisión? Respuesta mía, hablarían más en la televisión de la sábana santa si la cara que apareciera fuese la de Belén Esteban. Pues en el caso de la fama, a Jesús le trae completamente sin cuidado. Es más, después de curar a los enfermos, ¿qué les dice? Guárdate el secreto, no se lo digas a nadie. Y el dinero, Jesús es un predicador itinerante, vive de lo que le van dando, pero él, el dinero no le atrae en absoluto. ¿Cuánto se hace por dinero en este mundo? ¿Qué no se hace por dinero en este mundo? Y sin embargo Jesús es libre frente a eso. El poder, bueno, ya vemos que cuando lo quieren coronar rey, él se escapa, se escabulle, no le interesa. La familia, pues hay un momento muy curioso en el cual sus familiares van a ir a por él porque piensan que ha perdido la cabeza. ¿Se acuerdan de ese momento del Evangelio? Y entonces llega un discípulo súper contento. Maestro, ahí fuera está tu familia. Respuesta de él, ¿y quién es mi familia? Miren qué pregunta, pregunta de desafío. Los que cumplen la voluntad del Señor. Fantástico. Los amigos, nadie quería más a Pedro que Jesús. Y sin embargo, cuando Pedro lo quiere apartar de su plan de salvación, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás, que tú piensas como los hombres, no como Dios. Por lo tanto, los amigos tampoco le atrapan. ¿Y el miedo? Pues vemos perfectamente, y lo repasaremos dentro de unos minutos, cómo actúa Jesús frente a sus enemigos, aquellos que quieren acabar con él. No tiene miedo, es un hombre valiente. Si hay alguien valiente, es Jesucristo. Pues con todo esto, cabe preguntarnos, ¿a qué ha venido Jesús? Y fíjense qué frase dicha por él. No he venido a hacer mi voluntad, sino la de aquel que me ha enviado. ¿Y cuál es la voluntad del Padre del Cielo? Pues establecer el proyecto de Jesús, que es el reino de Dios. Pero les voy a dar una traducción más perfecta. Él lo que quiere es establecer no el reino, el reinado de Dios. Miren qué sutil, ¿no? Este matiz. Establecer el reinado de Dios en el mundo. ¿Y eso qué significa? Ir conquistando corazones que se enamoren
de lo que Dios quiere para este mundo? Bueno, pues establecer el reinado de Dios significa que los tres elementos que dominan en este mundo, el poder, el tener y el placer, Él les da la vuelta. Y frente al poder que nos propone, el servir. Y frente al tener, el compartir. Porque si todos compartiéramos, no habría pobres. Y frente al placer, cumplir con el deber. Ese es un placer que nadie te va a poder quitar. En el Año Internacional de la Mujer, que creo que fue en torno al 79 o al 80, se acordarán algunos de ustedes, le hicieron una entrevista al que en aquel momento era el presidente de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar. Y le preguntaron, señor Pérez de Cuéllar, ¿quién es usted? ¿Quién cree usted que es la mujer más poderosa del mundo? Ya la pregunta, ¿eh? Y confiesa al periodista, yo pensaba que me iba a decir Margaret Thatcher o la reina de Inglaterra. ¿Y tú sabes lo que respondió? La Madre Teresa de Calcuta. ¿Cómo? ¿La Madre Teresa de Calcuta, la mujer más poderosa del mundo? Dice, sí, porque mire, como es tan chiquita, todos los dignatarios del mundo tienen que hacerle una reverencia para escucharla. Maravilla. Una pobre monjita perdido en el Quinto Pino, en la India, la mujer más poderosa de la... Porque servía, porque compartía y porque cumplía con el deber y porque estaba profundamente enamorada de Jesucristo y de su proyecto. Y ella se afilió, se apuntó a vivir ese proyecto. Convertíos y creed que el reino ya está entre vosotros. Y esto es una maravilla también tenerlo claro, que ya formamos parte del reino. Sin embargo, cuando escuchamos a Jesús hablar acerca de sí mismo, es cuando realmente quedamos desarmados. ¿Por qué? Porque con sus palabras Jesucristo está diciendo, damas, caballeros, soy Dios hecho hombre. Por ejemplo, vamos a ver unas cuantas. El Padre y yo somos una misma cosa. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mi Padre y vuestro Padre. Se atribuye una relación con el Padre exclusiva. Fíjense que los judíos no mencionan el nombre Yahvé. Eso es un tabú. Ellos tienen que decir el Altísimo, el Todopoderoso, porque el nombre de Dios no puede estar en una boca que luego va a mentir o que va a decir palabrotas. Y sin embargo Jesús rompe con eso y dice, pues a Dios hay que llamarlo con la palabrita que utilizan los niños chiquititos al dirigirse a sus padres, Abba, que traducido textualmente tendría que ser papuchi. Pues al innombrable de Israel, Jesucristo dice que tenemos que llamarlo de papuchi. Escándalo. ¿Cómo no lo van a matar? Claro. ¿A quién se le ocurre decir semejante blasfemia, semejante tontería? Habéis oído que se os dijo, y menciona a Moisés, el mayor legislador de Israel, pero yo os digo, le enmienda la plana a Moisés, eso solamente puede hacerlo Dios, dentro de la cultura semítica, tienen que ponerse en la mentalidad de los judíos, si no, no se entiende. Antes de que Abraham existiera, yo soy. Abraham había vivido 1850 años antes que él, y él se está atribuyendo la preexistencia antes de que Abraham existiera. Tus pecados te son perdonados. Y los judíos reaccionan. ¿Quién puede perdonar pecados más que Dios? Viene textualmente la palabra de los enemigos en los evangelios. Yo os juzgaré el último día. Él es el que va a juzgar a todos los seres humanos de la humanidad. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Está fuerte esto, ¿eh? Está fuerte, porque frente a estas palabras solamente caben tres posibilidades. Es lo que se llama el trilema de Cristo. O está loco, o está mintiendo, o dice la verdad, y tendrá que demostrarlo. Vamos por partes. ¿Está loco? Miren, Jesús ha tenido muchos enemigos, pero decir que está loco no ha habido ninguno. Entre otras cosas porque el hombre del que se nos habla en los evangelios es extraordinariamente inteligente. Continuamente le están poniendo trampas a ver si lo atrapan en un renuncio. ¿Tenemos que pagarle el tributo a los romanos? Si dice que sí, está del lado de los romanos. Si dice que no, los romanos se lo cargan porque va en contra de lo que dice el César. Y la respuesta es genial. Dadme la moneda. ¿De quién es esta cara?
del César. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Es genial. Genial. Otra, imagínense la escena. La chica corriendo calle abajo, medio desnuda, despelujada, sangrando. Y una turba vociferante con palos y piedras para matarla. Y al final de la calle, yo me imagino a Jesús diciéndole así y escondiéndola detrás de él. Hemos encontrado a esta poniendo los cuernos al marido. Al marido no le hicieron nada, claro. Era ella la adúltera. ¿Qué hacemos? ¿La dejamos libre o la matamos como dice Moisés? Si la dejamos libre, va en contra de la ley. Si dice que la matemos, entonces queda su misericordia. Y ya sabemos la respuesta, ¿no? Con solo 12 palabras, el discurso más corto de la historia y más contundente. Le salva la vida a la chica. El que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Y no la matan. Genial. Esto es una persona extraordinariamente inteligente. Por lo tanto, también cuesta trabajo pensar que está mintiendo, que es la cumbre de la moral humana. ¿Cómo va a estar mintiendo un hombre así? Un hombre que vemos siempre del lado de las personas que más sufren. Dígale que no estoy, que deje recado. Dele un beso de mi parte. Pues si dice la verdad, yo te voy a dar no una ni dos, te voy a dar 3 pruebas, 3, de que Jesucristo es Dios. Y ese es el motivo por el cual yo le sigo, claro, por eso soy cristiano. Dice la verdad, primera prueba, milagros. Si se van al Evangelio de San Juan, no van a encontrar la palabra milagro. La palabra milagro no está. Lo que está es la palabra signo. ¿Y qué es un signo? Un signo es algo que me demuestra otra cosa. Siempre vamos a encontrar a Jesús llevando a cabo sus signos en favor de los demás, nunca en beneficio propio. ¿Podría haberse bajado de la cruz? Sí, pero eso hubiera significado hacer un milagro en su beneficio. Entonces, fíjense, si no me creéis a mí, creed a mis obras. Los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos resucitan. Hay 4 tipos de milagros. ¿Cuántos tipos? 4. Primero, dominio de la naturaleza. Es capaz de andar sobre el agua, capaz de transformar el agua en vino, capaz de detener una tormenta con la voz. Jamás la naturaleza obedece al ser humano. A este sí. La pesca milagrosa, ¿cuál es la reacción de San Pedro? Apártate de mí, Señor, que soy un pecador, y reconoce la divinidad de Cristo. Segundo tipo de milagros, curaciones. No hay enfermedad que se le resista. Y además la curación es instantánea y completa. Que por cierto, ¿cuántos de ustedes han estado en Lourdes? Lourdes, pueblecito de los Pirineos franceses. Pues resulta que hay 3 oficinas médicas en Lourdes. 3. Para poder certificar si esa curación es inexplicable para la ciencia. Desde 1858 ha habido unas 7.000 curaciones inexplicables. La Iglesia es infinitamente más rigurosa que la ciencia. Y de todas ellas, solamente 71 son consideradas milagros. ¿Por qué? Porque tiene que ser instantánea, tiene que ser completa. No puede haber habido un tratamiento previo que haya tenido resultado positivo y la persona se morirá de otra cosa, pero no de eso. Y ahí nos encontramos con el caso de María Badí, por ejemplo, una mujer que tenía un cáncer en la cara, toda desfigurada, y ¿saben cuál era el tratamiento en el siglo XIX? ¿Cómo pensaban ellos que se iba a curar esta mujer? Poniéndose un filete, porque ellos pensaban que era un bicho. Entonces, con la esperanza de que el bicho se comiera el filete en vez de comérsela a ella. Y vuelve a tener ojos, nariz y boca, donde antes tenía una pústula cancerosa. Bueno, pues aquí vemos cómo esos signos de amor se producen siempre. Tercer tipo de milagro, exorcismos. No sé si la niña estará preparada para escuchar estas cosas. Digo, no lo digo por ella, que es un angelito del Señor caído del cielo. Lo digo porque voy a emplear un lenguaje fuerte. Entonces, y lo digo también por la niña, ¿eh? Dentro de un momento voy a explicar las torturas. Cuidado. Cuidado.
Lo digo, siempre lo advierto cuando hay niños pequeños, porque ya me ha pasado que se impresionan y luego es un rollo. Vale. Negar la existencia del infierno y del demonio es un pecado en contra de la fe. Si quieren me subo aquí, se los digo más alto. Queda claro eso, ¿no? Es un dogma de fe. Es indiscutible. Y el que lo niegue se pone al margen de la fe católica. Esto es así. En este momento, en el canal de José María Zavala, Refugio Zavala, se está emitiendo una entrevista conmigo, fíjate las cosas del Señor, hoy mismo, sobre el infierno y el purgatorio y cómo evitar ir ahí. Mañana viene Zavala, si Dios quiere. Sí, a escuchar la conferencia de la Virgen, no se la quiere. Él escribió un libro sobre el tema, pero bueno, quiere ver las tonterías que digo. Digo yo, no, buena persona. Y el demonio actúa en determinados momentos con terribles violencias llamadas posesiones. Y nos encontramos con posesos en el Evangelio. Y qué curioso que son los demonios los que le tienen miedo a Jesús, no al revés. Esto es interesante, ¿eh? Una entrevista maravillosa con el padre Amort, que fue el exorcista del Vaticano de Roma durante muchísimos años. Le pregunta a Iker Jiménez en cuarto milenio, padre, ¿y usted no tiene miedo? Dice, yo, miedo de los demonios. Ellos me tienen miedo a mí, porque yo estoy actuando in persona Christi, en la persona de Cristo. Y cuando este señor y este señor nos confiesan, no son ellos. Es una mediación humana, a través de la cual Cristo te da un beso y un abrazo y te dice, sigue adelante, te perdono, venga, empieza de nuevo. Y cuando se consagra aquí la Santa Eucaristía, no se inventan el rito, tienen que seguir el rito. Tienen que seguir exactamente los mismos gestos y las mismas palabras. Porque no son ellos, es Cristo a través de esta mediación humana. Por eso, cuando dicen, ¡ay! ¿Cómo me voy a ir a confesar con un sacerdote que a lo mejor es más pecador que yo? Digo, porque un médico que tiene cáncer no te puede curar a ti de una gripe. Como tiene cáncer, no te puede curar. ¿O sí puede? La medicina no tiene que ver con el vehículo. Y también el cuarto tipo son resurrecciones. Tenemos a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, a la niña el de la sinagoga, Jairo, etc. Pero eso, vamos a ver, hay que hacer una distinción, porque en realidad son reanimaciones. Es decir, vuelven a la vida física, a la vida nuestra, a la vida normal, curados y reanimados. Pero no tiene que ver con la resurrección de Cristo, que es otra cosa, como veremos dentro de un momento. Cuidado. Por cierto, ustedes tienen claro de que después de resucitar a Lázaro lo matan los judíos. No, lo matan los judíos. Resolvieron acabar con él porque era la prueba viviente, nunca mejor dicho, de que Cristo era capaz de revivir a los muertos. Viene textualmente en el Evangelio de San Juan. A mí particularmente, yo no siempre he sido creyente, ¿eh? Yo me convertí en el primer fin de semana de noviembre de 1985. Lo estaba compartiendo con Pablo durante la comida. No se me apareció la Virgen ni nada de eso. Fue un cursillo de cristiandad en el que yo descubrí que Dios me ama y por eso empecé yo a funcionar de otra manera. Pero una de las cosas que a mí me convencieron fueron las profecías. ¿Qué son las profecías? Mire, el movimiento profético es uno de los grandes misterios de la historia que solo se da en el pueblo de Israel. Porque podrás criticarlos y decir lo que quieras y que si tal y que si cual, pero son el pueblo elegido. Dios tuvo una pedagogía muy especial. No escogió a los más guapos que eran los griegos, no escogió a los más sabios que eran los romanos, no escogió a los más guerreros que eran los mesopotamios, no escogió a ninguno de esos, escogió un pueblucho asqueroso que había por allí, los judíos, y dice, tú vas a ser mi pueblo y mis promesas van a estar ahí y de ahí nacerá el vástago que va a salvar a la humanidad, mi hijo. Ese es el pueblo de Israel. Pues resulta que a lo largo de centenares o miles de años, antes de que Cristo naciera,
unos personajes llamados los profetas empezaron a dar datos acerca de el Mesías. El Mesías. Cuidado, un profeta no es un adivino. Un profeta no es Rapel. Rapel es un farsante. Un profeta es un hombre o una mujer, que también había profetisas, Débora era profetisa, que habla en nombre de Dios para animar al pueblo de Israel a que cumpla con la alianza. Eso es un profeta. Lo que pasa es que aparte de eso, dan esos datos. Por ejemplo, Jacob, 1800 años antes de que Cristo naciera, el Mesías nacerá de la tribu de Judá y despertará la expectación del pueblo. Otro, David, en el año 950 antes de Cristo. Usted se lee el Salmo 21 y es como si estuviera viendo un vídeo con la crucifixión. Describe punto por punto la crucifixión. Otro, Isaías, el príncipe de los profetas, 720 años antes de Cristo. Su madre será virgen, curará a ciegos y a paralíticos, padecerá tormentos, lo crucificarán. ¿Cómo podían saberlo? ¿Cómo podían saberlo si Dios no se lo revelaba? Otra, Miqueas, 700 años antes, nacerá en Belén. ¿Y qué es lo que hace Herodes? Reúne a los sabios. ¿Dónde tiene que nacer el Mesías? En Belén. Ah, sabían hasta dónde iba a nacer. Otro, Baruch, 600 años antes. Dios nos hablará cara a cara. Otro, Zacarías, 500 años antes. Entrará en Jerusalén montado en un burrito. Lo venderán por 30 monedas. Solo hay un candidato en el que se cumple todo esto. Pero es que además, incluso se sabía cuándo iba a nacer. Gracias a la profecía de Daniel. La profecía de las 70 semanas, que son 70 semanas de años, 7 por 7, 49, pues el Mesías nacerá dentro de 490 años. ¿Sabían ni cuándo iban a ser? Es alucinante. El único candidato en el que se cumple es Jesús de Nazaret. No hay otro, no hay un candidato número 2. Y les he puesto un ramillete. Hay 300 profecías en el Antiguo Testamento, conocidas por los judíos. Sin embargo, la prueba fundamental de que Cristo es Dios es que resucitó. Pero para poder entender que resucitó, primero tenemos que saber cómo murió. Porque mucha gente dirá, bueno, pero es que no murió de verdad. Ah, ¿que no murió de verdad? Bueno, pues vamos a ver qué nos dice la ciencia. Mirando el Evangelio. ¿Por qué? Porque si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe y somos los más desgraciados de los hombres. Palabras dichas por San Pablo en una de sus cartas. Bueno, vamos a repasarlo un poquito. A Jesús le hacen 2 juicios. El primero de ellos lo lleva a cabo el Sanedrín, que era el tribunal teocrático, 73 ancianos en el Israel del siglo I. Eran los que cortaban el bacalao. Este ha dicho que es hijo de Dios, es digno de muerte, pero no podían mandar a matar a nadie. ¿Por qué? Porque estaban bajo el Imperio Romano. Entonces se lo llevan a Pilato, al que le importaba un pepino que éste dijera que era Dios. Porque Pilato era politeísta, tenía muchos dioses, ¿qué más daba uno más? Lo que sí le interesaba es que dijera que era rey. Entonces por eso lo entregan con mentira. Hemos oído a este decir que tiene un reino, claro, tergiversando las palabras del Señor, ¿no? Y además, fíjense, el Evangelio dice una cosa que está mal traducida. Lo entregaron por celos. ¿Cómo que por celos? ¿Celos de Jesús? No. Lo entregaron por celo religioso, por cumplir con la norma religiosa de Israel. Fíjense, una sola letrita y cambia totalmente el sentido. Curioso esto. Y además hay otra cosa que también está mal traducida. Cuando se va al texto griego, por eso es bonito leer el texto griego, porque ahí vienen cosas que luego no se traducen correctamente. En las Biblias, no es que las Biblias digan herejía, si no, no tendrían el permiso de la Iglesia, pero no todas traducen bien, fíjense. Entonces, ¿tú eres rey?, le pregunta Pilato. Sí. ¿Y qué responde Jesús? Mi reino no es de este mundo, pero hay una palabra que no se ha traducido y yo nunca he entendido por qué, Padre. Mi reino no es de este mundo aún. Mira cómo cambia el sentido. Todavía mi reino no es de este mundo.
Poderoso esto, ¿eh? Muy bonito. Total que, como sabía que lo habían entregado con mala baba, lo manda a flagelar. Pero cuidado, porque hoy en día sabemos que estaba encorvado, probablemente atado a una de las columnas en el que los soldados romanos tenían atados a los caballos. Esto eran litóstrodos en la fortaleza Antonia. Sabemos que tenía dos agresores, uno a la derecha y otro a la izquierda. El de la izquierda, de menor estatura y más sádico, atención, miembros del sexo masculino que golpean los testículos, dejando libre la zona del pecho para no matarlo por los golpes en el pecho. Tiene toda la espalda arada y sabemos que estaba desnudo porque evidentemente todo esto es de la Sábana Santa. Formó parte del equipo de investigación que está estudiando esto. Mis compañeros forenses me lo han explicado, por eso yo lo transmito. Tienen la misma profusión y la misma profundidad las heridas en las nalgas. Estaba desnudo en el momento de esto. Y lo golpean con el flagrum taxilatum, un instrumento de tortura llamado popularmente la caricia de Satanás. Mel Gibson, en su maravillosa película, nos pone una escena que dura unos 10 minutos. Para darle los 300 golpes que se han contado, Giulio Ricci tuvo la santa paciencia de contar golpe a golpe. Tuvo que haber durado una media hora esta tortura, dándole golpes hasta que se cansaban. Y esto genera hipovolemia, pérdida masiva de sangre en poco tiempo. En este estado, con la espalda totalmente taladrada, nos encontramos la cara. Esta es otra representación de Monseñor Ricci. A Jesús le arrancan la barba, le tiran de la barba. Tirarle de la barba a un judío es insultarle. Tiene una enorme profusión de sangre y un edema pulmonar que ha sido vomitado por la boca. Los labios cuarteados por la sed, una sed que no es de beber agua, sino de la pérdida de sangre. Tabique nasal partido y escoriación en la zona cigomática, y por eso el ojito se le ha salido un poquito de su sitio. Estando delante del sumo sacerdote, le pregunta: ¿qué tontería es esa que vas predicando tú por ahí? Responde Jesús: yo siempre he hablado en público, nunca me he callado, pregúntale a los que me han escuchado. Y dice en ese momento que uno de los esbirros del sumo sacerdote, por hacer la gracieta delante de su jefe, le dio una bofetada, mal traducido también, porque la palabra griega es rapishma, que no es bofetada, es porrazo, golpe seco dado con un palo, con una porra que llevaba en ese momento. Eso es shock cerebral. Y cualquiera de nosotros hubiera insultado a aquel hombre. ¿Y qué dice Jesús? ¿Por qué me pegas? ¿Cómo se controla este hombre? ¿Cómo se controla? ¿Qué autocontrol tiene? Y evidentemente todo lo que tiene aquí, de manera particular esta huella, que es muy característica porque aquí se ha pinchado la vena frontal, se la debemos a la corona de espinas. La próxima vez que mediten ustedes el tercer misterio de dolor, acuérdense de esta sobrecogedora imagen, porque no es un aro, como estamos acostumbrados a ver, como en esta representación que preside la parroquia. No es un aro. Corona, para los orientales, es un casco elaborado con espinas Sísifus, que no son palillos de dientes, ¿eh? Son espinas que se clavan profundamente. Y no contentos con eso, dice el Evangelio, que le empiezan a dar golpes con satánica malicia, con el único fin de hacerles sufrir. Lo cual, esto es horrible en un reo que no presenta resistencia y que no quiere huir. En la Sábana Santa no encontramos ni una sola herida defensiva. Ni una. Como el corderito llevado al matadero, como dice Isaías. Porque si usted le van a dar un golpe, usted se defiende y pone las manos. Ni una sola herida defensiva. Increíble, lo sufrió todo, todo. También tenemos que sobrecogernos ante el ecce homo. De esta manera Pilato lo saca. Y ya sabemos que de manera muy democrática, ¿qué es lo que piden? Mátalo, crucifícalo, quítalo de en medio, acaba con él. No podría haber cargado con una cruz entera. Una cruz de madera de olivo o de cedro pesaría 200 kilos, ni estando sano hubiera podido con ella. Hoy en día sabemos que solamente cargó con el palo horizontal. El palo vertical
estaba colocado en el Calvario. Por lo tanto, es así como fue, pero recuerden cómo tenía la espalda. Es decir, hacer pivotar el palo en la espalda arada por los golpes significa el dolor de una llama que le quema y no se aparta, dicho por los médicos. No lo pone el Evangelio, pero sí lo conserva la tradición, las caídas. Evidentemente se le va desfigurando cada vez más la cara. Aquí tienen el modelo de uno de mis compañeros, el doctor Miñarro, es una maravilla. Cómo se le va desfigurando progresivamente la carita. ¿Cómo coger a un hombre en plena juventud y clavarlo en un palo de madera para que se desangre y se muera? Pues no es por las manos, aquí no hay tejido que resista una tracción de 80 kilos, tiene que ser por la muñeca. Si ustedes se tocan aquí, con cuidado, verán que hay unos huesitos que se separan. No lo hagan, pero si aprietan fuerte, se va a recibir una descarga eléctrica en el corazón. ¿Por qué? Porque por ahí pasa el nervio mediano, que es un nervio que queda destruido cuando con el horrible traumatismo que significa atravesar un clavo rumbriento y se produce un dolor de paroxismo y la naturaleza no lo soporta y sobreviene un síncope y se puede morir de dolor solamente clavándolo por ahí. Y con esa tracción, la única manera en la que tiene de sobrevivir es luchando consigo mismo y empinándose, apoyándose en el pie que ha sido atravesado doblemente con un clavo de 40 centímetros sobre lo que es el empeine. Que nuestros queridísimos párrocos nos predican en Viernes Santo nos tocará el corazón. Pero que esto me lo cuente el forense, porque evidentemente el forense analiza la sábana santa como la huella de un horrendo crimen. Y por eso saca tantos datos. El crucificado muere asfixiado, porque de esa manera el diafragma, que es el músculo que tenemos debajo de los pulmones y nos permite respirar, oprime los pulmones y se asfixia. Tiene que tirar de las muñecas taladradas para poder empinarse, tomar una bocanada de aire y se desploma porque no lo soporta. Y así a lo largo de horribles horas de agonía. Pilato se sorprende de que Jesús solamente esté 3 horas antes de morir. ¿Por qué? Porque ya llegó desangrado. Porque le hicieron 2 castigos por un mismo delito, cosa que estaba prohibida además por el derecho romano. No se puede castigar al reo 2 veces por la misma cosa. Pero ya llegó muy desangrado por lo que fue la flagelación. Y en medio de eso nos encontramos al médico que nos dice, el médico, otro compañero mío del equipo de investigación, el doctor José Javier Domínguez de la Universidad de Navarra, el crucificado era acosado por terribles espasmos y calambres tetánicos. En plena lucidez de pensamiento veía cómo se le escapaba la vida lentamente en cada respiración. Es difícil imaginar el terrible sufrimiento, no solo físico, sino también moral, de verse abandonado, desnudo, indefenso, ante una chusma increpante, acosado por el frío, la sed y la fiebre. Eso es la muerte en la cruz. Y en medio de eso, Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. ¡Amor! ¡Amor! ¿Cómo murió Buda? ¿Quién lo sabe? ¿Cómo murió? Sí, señor, de una cagalera después de comer carne de cerdo en mal estado. Eso no te lo cuentan. ¿Cómo murió Mahoma? Envenenado por la fulana con la que se acababa de acostar. Eso tampoco te lo cuentan. Este por lo menos muere por defender sus ideas. Y ya solo por eso vale la pena escucharle. Hay un filósofo que dice, si la vida de Cristo es la vida de un hombre extraordinario, la muerte de Cristo es la muerte de un Dios. Que termine perdonando al que le está haciendo esto. Por eso dice el centurión, ¿en verdad este era el Hijo de Dios? Claro. ¿Cómo no va a decir eso? Amor hasta el último momento. Y en ese momento, olvidado de sí y viendo a su pobre madre allí, que se va a quedar viuda, se va a quedar sola y se la da a San Juan y en San Juan a nosotros. Un último tormento, pero ya en los cadáveres, en Jesús cadáver. Para evitar que estuvieran durante la Pascua les rompían las piernas. Al no tener el punto de apoyo ya no se podían empinar. Pero cuando se lo van
a hacer a Jesucristo, ese hombre lleva ya mucho tiempo en una postura incompatible con la vida. Pero tienen que asegurarse de que está muerto y bien muerto, porque hay que informar a Pilato. ¿Y qué se les ocurre? Atravesar con un pilum romano el quinto espacio intercostal y llegar a la aurícula derecha del corazón, en donde hay sangre fluida. Y al tirar hacia afuera, mana sangre y agua. Agua, bueno, era San Juan, que era pescador. Es tejido pleural, inflamado, el que ha salido. La ciencia le da la razón al Evangelio. Mi equipo de investigación ha descubierto algo que todavía no se ha publicado. Ponte de espaldas, por favor. Todavía no se ha publicado. Lo voy a publicar yo en el libro, que si Dios quiere, estará ya en la calle en el próximo mes de marzo. Se ha identificado el agujero de salida de la lanza. Aquí. Gracias. Pero cuidado, porque no solamente está el agujero, sino que alrededor hay otros pequeños agujeritos. ¿Saben por qué? Porque el soldado que lo atravesó con la lanza le hizo así, y así, y así, y así, para asegurarse de que estaba muerto y bien muerto. Así es como tiene que ser un crucificado, según el doctor Miñarro. Las muñecas taladradas, la corona de espinas en forma de corona, el pie izquierdo sobre el derecho. Le ha colocado el perisoma o paño de la vergüenza por respeto, pero hoy en día sabemos que estaría desnudo para sumar además la vergüenza de estar desnudo delante de la herida del costado y la cara muy desfigurada. Ese es el crucificado, hermanos míos. Aquí sí que me rompo, porque yo no creo que haya nada más horrible en la vida de una persona que ver morir a un hijo. No tiene que haberlo. Y los que lo han sufrido lo saben. Yo estoy preparado para ver morir a mis padres, ellos para verme morir a mí no. Y de hecho yo tuve un infarto infarto cerebral en 2006. Y a mí lo que me dio fuerza para salir adelante fue pensar, yo no puedo darle este disgusto a mi padre, Señor, sácame de aquí. Tengo que verlos morir a ellos, no ellos a mí. Déjame morir contigo, hijo mío. Esa es la palabra que pone Mel Gibson en la boca de la Virgen en ese momento. Qué madre y qué hijo. Pero el dolor de la Virgen es el dolor de tantas madres. Perdón. Yo sé que estas lágrimas no son muy profesionales. Perdón. Lo bajamos de la cruz, lo ponemos en el sepulcro y lo envolvemos con la sábana. Cuidado, la sábana, hoy en día sabemos por la investigación que estaba envuelta con 4 vendas. Se queda el paquete colocadito y el cuerpo dentro del paquete. Sin embargo, San Juan, en su Evangelio, dice lo siguiente. Después de ser advertido por María Magdalena, él llega corriendo al sepulcro, llega antes que San Pedro, más gordito y más pesadito, y él por respeto no entra, pero mira en el sepulcro. Tengan en cuenta que el sepulcro es una cuevita pequeñita en donde se coloca el cuerpo y luego se cierra con una piedra para que no se lo coman los animales, el cadáver. Y dice, vio y creyó en la resurrección. Esto es interesante. ¿Por qué creyó en la resurrección? Porque él se encontró que estaba todo exactamente igual a como ellos lo habían dejado el viernes por la noche, pero la sábana estaba keimená, palabra griega, caída, allanada, alisada, plana, sin el relieve que tendría de estar cubriendo un cuerpo muerto. Y dice, nadie ha robado el cadáver. Si hubieran robado el cadáver, lo hubieran dejado todo tirado. Pero se lo encuentran tal cual está, el estuche de tela sin el cuerpo dentro. Por eso creen en la resurrección. Es fascinante cuando se lee esto desde este punto de vista, ¿eh? Pero claro, nos vamos a encontrar ¿con qué? Pues con que en el siglo XIX los racionalistas ponen en duda la resurrección y dicen, menuda tontería esta que creen los cristianos.
Y vamos a ver las hipótesis racionalistas. La primera, robaron el cadáver. Esa es la más fácil, ¿no? Contradice el Evangelio, por lo que les acabo de contar. Pero yo pregunto, ¿quién lo robó? Los enemigos. No les interesaba. Ellos querían demostrar que Cristo estaba muerto y bien muerto. ¿Quiénes? Los apóstoles. Los apóstoles estaban cagados de miedo, encerrados en el cenáculo, a ver cómo volvían a Galilea lo antes posible, discretísimamente, a ver si no los mataban a ellos también. ¿Y para qué lo roban? Para decir que Cristo está vivo y en los siguientes 40 años morir de manera horrible, manteniendo lo que ellos saben que es una mentira. Les cortan la cabeza, los queman, los desollan, como a San Bartolomé, que le arrancan la piel, a San Andrés, mi patrono, lo crucifican, a San Pedro, cabeza abajo, y ellos mueren contentos, manteniendo algo que saben que es mentira. ¿Qué sentido tiene? Otro, muerte aparente. No murió verdaderamente, sino que con el fresquito de la cueva, por la noche, se reanimó, ¿no? Y entonces me tienen ustedes que explicar cómo es posible que un hombre en semejante estado, las manos, los pies taladrados, el corazón abierto, totalmente desangrado, rueda él solo la piedra del sepulcro, lucha con los guardias romanos y judíos, que me imagino que no lo dejarían escapar, y aparece en Emaús a 15 kilómetros de distancia charlando animadamente toda la tarde con los discípulos. Porque cuando llegue el momento yo esa muerte aparente la quiero para mí también. Tontería. Otra, alucinaron. Fue una alucinación colectiva. Mira, mi niña, una alucinación no dura 40 días, ni la tienen 500 personas, como dice San Pablo, que fue el número de los testigos después de la resurrección. Eso no es una alucinación. Y mi hipótesis racionalista favorita, el terremoto traga cadáveres. ¿Esto qué es? Pues hubo uno que dijo, dice el Evangelio que se produjo un terremoto, pues ya está, se abrió una grieta y se precipitó el cuerpo por allí para abajo. Y cuando entraron, pero claro, es curioso, este terremoto traga cadáveres porque se traga el cuerpo, pero no el estuche que lo envuelve. Con tal de no creer que Cristo es Dios, hay gente capaz de creer cualquier estupidez. Fuera. Así que vamos a quedarnos con lo siguiente. La principal prueba de que Cristo resucitó es que hoy tú y yo estamos hablando de Él en un barracón, en un sitio que se llama Tres Cantos. Pues si Cristo no hubiera resucitado, los apóstoles hubieran vuelto a Palestina, calladitos la boca, hubieran vuelto a sus redes, de vez en cuando se acordarían de lo bueno que era el maestro, pero en la vida hubieran puesto en marcha una revolución como la que hemos vivido a lo largo de 2000 años. Tiene sentido. La mejor prueba es que todavía sigue habiendo cristianos 2000 años después. Pero quédate con las palabras consoladoras del Señor. Pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Imperios enteros han querido acabar con Jesucristo. Y aquí seguimos los cristianitos. Otra, yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Nadie se ha atrevido a decir esto. Él sí, porque lo puede hacer, porque es Dios. Y si Cristo está vivo, ¿dónde me encuentro con Él? Bueno, pues vamos a ver algunos lugares de encuentros con Él. Primero, en los hermanos que me rodean. Donde haya dos o más reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos. El Señor está aquí ahora, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Me está escuchando? ¿Está pendiente de ti? Claro, estamos reunidos en su nombre. Mira qué poesía tan bonita de León Bloy. Este hombre es el centro de todo, suma de todo, carga con todo, todo lo sufre. Es imposible golpear hoy a cualquiera sin golpearle a él, humillar a cualquiera sin humillarle a él, maldecir o asesinar sin maldecirle y asesinarle a él. El más vil de todos los malandrines se ve obligado a tomar el rostro de este hombre para recibir un bofetón de no importa qué mano. Mayor solidaridad imposible. ¿Dónde más me lo puedo encontrar? Pues me lo puedo encontrar en su iglesia, mal que le pese a algunos. Porque la iglesia no es el templo. Aquí no hay templo y está la iglesia. La iglesia eres tú. La iglesia soy yo. Que estamos bautizados. Eso es la iglesia. Pues nos vamos a encontrar con él en su iglesia. ¿Cuántos discursos del Papa has oído? ¿Cuántos documentos conciliares has leído? Eso también. Es la doctrina de la Iglesia. Date cuenta de que lo que Dios ha revelado a la humanidad está contenido en dos depósitos, la Sagrada Escritura y la tradición apostólica. Está custodiado por la Iglesia y está celebrado en la Santa Liturgia.
magisterio, Sagrada Escritura, tradición y liturgia, 4 pilares fundamentales. ¿Y dónde más me lo puedo encontrar? Pues mira, me lo voy a encontrar en los sacramentos. Tomen y coman, esto es mi carne. Tomen y beban, esto es mi sangre. Ese mueblito que está allí es una prisión. Se llama sagrario. Y si está encendida la lucita, es que ahí está Cristo vivo, con todo su cuerpo, sangre, alma, divinidad. No es un cacho de pan. Siglo VIII, iglesia de San Longino, al norte de Bari, en un pueblecito llamado Lanciano. ¿Cómo se llama? Lanciano. ¡Fuerte! Lanciano. El monje de la Orden de San Basilio estaba consagrando la Santa Eucaristía y en ese momento tuvo la mayor duda de fe de su vida y pensó, esto es una tontería, me estoy engañando yo, esto no es más que un trozo de galleta. Y en ese momento el trocito de pan que contenía en sus manos se convirtió en un trozo de carne palpitante que él colocó asombrado encima del platillo. Y el vino, como si usted le hubiera echado un Alka-Seltzer, empezó a efervecer y se transformó en sangre que se coaguló en 5 grumos. La gente salió gritando, milagro, milagro, milagro. Aquel pobre hombre se arrodilló, pidió perdón en su corazón, llorando por el pecado que había cometido en contra de la fe, y esto sería una bonita leyenda si hoy, 12 siglos después, no tuviéramos la carne y la sangre en un relicario y no lo hubiéramos llevado 2 veces al laboratorio. Carne y sangre de una persona humana viva. ¿Y cómo se sabe que está viva, doctor Brito? Porque tiene glóbulos blancos. Los glóbulos blancos no viven más allá de 1 hora una vez que han sido extraídos del cuerpo. ¿Hay algún médico? ¿Algún sanitario? Gracias. Usted me corrige si yo digo alguna cosa incorrecta. Como hay glóbulos blancos, quiere decir que está viva, que está fresca y que cuando se le hace el análisis seroproteico a esa sangre, sale que la muestra está fresca y han pasado 12 siglos. Estamos hablando de materia orgánica que desafía la ley de la conservación de la materia orgánica en nuestro mundo y que es un fenómeno paranormal permanente. Y cuando analizamos la carne, no es cualquier parte del cuerpo, es miocardio, el músculo que le da forma al corazón y hace que palpite. Místicamente Jesucristo a usted le está dando a comer su propio corazón cuando usted comulga en el no va más del amor. Y yo me pregunto, ¿qué más puede hacer Dios para demostrarnos que nos quiere? Manda a su hijo, muere de la manera en la que te lo he descrito, se queda encerrado en ese sagrario, solito, pues se pasa horas solo. Si ahora bajara un extraterrestre aquí delante y dijera, mira que el extraterrestre quiere hablar contigo, ño, te faltaba tiempo para ir corriendo a ver qué te quiere decir el extraterrestre. Pues aquí tenemos a Dios. Ven a hablar con Él, háblale, está en los sacramentos. Y si eso es verdad para el sacramento de la Eucaristía, es verdad para los otros 6, porque Jesucristo no fundó un sacramento y 6 bromas, ¿no? Todos los sacramentos tienen el poder de transmitir la gracia. En tu oración, cada vez que tú te concentras, es que tenemos wifi directa con el Señor. Wifi directa. Te está escuchando plenamente. Y también te lo vas a encontrar en los momentos difíciles. Decía el padre Ignacio Larrañaga. ¿Quién ha oído hablar del padre Ignacio Larrañaga? Talleres de oración y vida, maravilla. Yo tuve la dicha de convivir con él 12 días. Maravilloso, mi segunda conversión. Decía el padre Larrañaga, yo todavía no he encontrado una conversión fuerte, fuerte, fuerte de un gran pecador que no haya sido después de un momento grave en su vida. Porque a veces se sufre y a veces se aprende. Entonces, todo lo que a usted le pase, piense que Dios, si lo permite, es para su bien. Si lo permite, es para su bien. Y también te vas a encontrar con Él cuando tú seas esta, la ovejita negra. Cuando sientas que tu vida podría ser diferente, ahí también está Dios para decirte, cuento contigo, hijo mío. No desesperes, yo estoy aquí. No tengas miedo. Lo escuchamos hace un ratito en la lectura. No tengas miedo, gusanito. No tengas miedo.
El gusanito en qué se convierte, en mariposa. Queridos, ya estoy terminando. No me miren a mí, miren la carita de esa niña. No me digan que no es para comérsela, criaturita, alucinada, viendo la carita del Señor. Voy a contarles un cuentito. Esta es la historia de un grupo de empresarios que habían ido de viaje a una convención. Y entonces se les había hecho tarde, habían llegado al aeropuerto y llegaron corriendo por el aeropuerto con la tarjeta de embarque en la mano a ver si llegaban antes de que el avión saliera. Y sin darse cuenta uno de ellos, ¡pum!, tropezó con un puesto de manzanas que estaba allí en el duty free del aeropuerto. Y las manzanas salieron volando por todos sitios. Ellos siguieron corriendo, todos menos uno, que le dijo, mira, me da pena dejar esto así, hombre, mira, sigue adelante y llama a mi mujer y dile que voy a llegar en el avión siguiente. Y cuando regresó, se encuentra que el puesto de manzanas estaba regentado por una niña ciega. Una niña ciega, que la pobrecita ahí tanteando a ver si podía recoger las manzanitas sin ver nada. El chico, claro, se conmovió, cogió una cestita, colocó otra vez, montó de nuevo el tenderete, las que se habían estropeado las puso aparte, sacó 50 euros y le dijo, toma, mi amor, espero no haber arruinado tu día. ¿Te encuentras bien? Y le secó las lágrimas a la niña le dijo que sí. Total, que cuando se iba, escuchó que la niña le dijo, Señor, Señor, espere. Se gira y mirando aquellos ojos ciegos, escuchó que la niña le preguntaba, ¿es usted Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que te confundieron a ti con Jesús? Ser cristiano de nombre no sirve para nada, ¿eh? No el que dice Señor, Señor entrará en el reino, el que hace las obras de mi Padre. Misericordia. Última diapositiva. No, me quedan 3, perdón. Resumen. Jesús nace en un momento convulso para Israel, con grandes desigualdades sociales. Fue criado en Nazaret, era un trabajador manual, era un judío piadoso de la tribu de Judá, predicador itinerante durante 3 años en un territorio menor que Galicia y con discípulos de origen dispar, entre los que había pescadores, recaudadores de impuestos. Él quería establecer esa cosa llamada el reinado de Dios en el mundo. En su epopeya nos encontramos con que tenía una personalidad irresistible, tuvo una opción preferencial por los excluidos, empleaba el lenguaje con maestría, tuvo continuos gestos de misericordia, se identificó con el Mesías profetizado, enfrentó a las autoridades religiosas, fue sometido a 2 juicios y condenado a ser crucificado. Ahí hubiera terminado la historia, pero no termina ahí. ¿Por qué? Pues porque resulta que sus discípulos predicaron que resucitó, fueron martirizados en los siguientes 40 años manteniendo eso, la expansión del Evangelio se hizo en un tiempo récord y en menos de 300 años el Imperio Romano, que estaba minado de vicios y de corrupción, se convirtió en la religión del pobre carpintero de Nazaret. Eso es un milagro histórico, indiscutible. Ahí lo tienen. Hoy, 2.400 millones de personas, el 30% de la población mundial, afirman que ese hombre está vivo y que le aman. Y en casi 300 millones, según Christian Concern, en datos del año 2023, sufren torturas y muerte por creer en él. Estamos viviendo la gran persecución, ¿eh? Estamos viviendo ahora la gran persecución profetizada y que anuncia el fin de los tiempos. De esto les hablaré mañana en la conferencia de la Virgen de Guadalupe, no se la pierdan. Es el personaje histórico más influyente. Si quieren tener más datos, entren en YouTube y busquen el mejor canal de la historia de YouTube, que es el mío. Teología para gente corriente. Ahí tienen esta conferencia y algunas más. Y ahora sí, la última diapositiva es esta. Uy, no te vayas, espérate. Vamos a ponerla de nuevo. Y ahora sí les pido que no me miren a mí, que lo miren a él durante un minutito para la reflexión final.
Porque te toca responder a la pregunta que te hice al principio. ¿Quién es para ti Jesús de Nazaret? ¿Quién es para ti? Porque dependiendo de la respuesta que des a esta pregunta, va a ser el resto de tu vida. No se puede ser neutral. Yo tengo muy claro quién es para mí. Y eso es lo que me hace abandonar mi pequeño Edén en medio del Atlántico, siendo como soy un aborigen de la isla tropical, y venir aquí delante a decirles lo mucho que les quiero, lo mucho que ruego por ustedes, y también a pedirles que sean ustedes los que recen un poquito por mí para que el Señor me siga dando entendimiento.